Comunicación ahora sí con Juan María Naveja para poder platicar de este y muchos otros temas que hoy forman parte de la palestra nacional. Querido Juan María, ¿cómo estás? Mi querida Magda, muy bien, pues riéndome. La verdad es que ya da para risa el show matutino, porque estás hablando de Luisa María Alcalde y su hermana. Estás hablando del presidente, pero ¿dónde está la mamá? La mamá es Sí, de Berta Luisa María, es Luján, correcto. que ha estado al lado de López Obrador durante mucho tiempo. Yo no sé si sean brillantes o no brillantes, eso se llama nepotismo, pero al mismo tiempo su constructor favorito es el esposo de la ministra Esquivel, que escaló ese puesto por esa vía. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, un estupendo economista, es el esposo de la secretaria de Economía. ¿Le seguimos? Eso también se llama nepotismo. Le entramos a la corrupción, te doy nombres desde lo alto de la escalera. Bueno, pues vamos empezando con Manuel Bartlett, si te parece, con Carlos Lomelí, que era superdelegado en el estado de Jalisco, con Zoé Robledo, el director del Seguro Social, que no ha aclarado muchas compras, muchas adquisiciones, o podríamos hablar de sus áreas de compras, empezando con la que está Raquel Buenrostro, quien hizo todas las adquisiciones por la vía de adjudicación directa, que es el gobierno con el mayor número de entregas por esa vía. Es decir, no podemos recurrir a lo mismo de los gobiernos pasados, Magda, porque recordarás que llegaba un momento en que los presidentes en turno empezaban a responsabilizar a los gobiernos locales de lo que ellos no podían hacer a nivel federal cuando estaba en su incumbencia. Ahora ya empezó López Obrador a decir por allí ese tipo de cosas. Y mira, a mí me parece muy preocupante, tú sabes que tú y yo hemos platicado mucho el tema de la libertad de expresión. En el caso de San Juana Martínez, hay elementos suficientes para suponer que atacaron por lo menos a 10 periodistas y entre ellos a alguien que había sido una ¿Pero la defendió, Juan simpatizante. María? Por eso, pero fíjate, entre esos 10 periodistas está alguien que había sido simpatizante incondicional de López Obrador, que es Carmen Aristegui. Me causó muchísima pena antier que la escuché salir a defender la privacidad de su hijo porque tuvieron la bajeza, Magda, la bajeza de meterse con el hijo de una periodista que podrá tener los defectos que tú quieras. Mira, yo he sido compañero de Carmen Aristegui mucho tiempo, no somos amigos, pero la respeto por su forma de trabajar. Esa es su forma de trabajar y no se vale lo que le están haciendo a una periodista como a otros más que estén o no del lado de López Obrador, pero él todos los días se está ocupando de crear este caos, de crear este enfrentamiento. Y ahora a ti te tengo una pregunta. Oye, Magda, ¿todavía existe en México una instancia que se llama Instituto Nacional de Antropología e Historia? Pues tal parece que no. Pues oye, tenemos 60 mamuts. ¿Sabes lo que hubiera pasado en cualquier parte del mundo Tal en parece que donde se no. encuentran, bueno, en donde se encuentran Hubieran vestigios como detenido los que se las están obras, Juan encontrando? María. No, no, es que es lo que tendría que hacer. Yo no sé si tendrá que llegar a una instancia internacional porque estamos hablando de un hallazgo importantísimo. Olvídate de los 60 mamuts, los rasgos, los restos humanos que se están encontrando en esa zona de Santa Lucía. Digo, estamos en la parte Que irónica vamos para a, nuestra audiencia. vamos a pedirle a producción, Juan María. Dame oportunidad de que le pidamos a producción a ver si tiene las imágenes. Ayer se platicaba este tema en los distintos espacios informativos que tenemos, nada más para poder contextualizar a la gente, Juan María. El hallazgo de esqueletos de mamut en el área de construcción del Aeropuerto General Felipe Ángeles, que llamó la atención de las autoridades en la base militar de Santa Lucía en el Estado de México. Desde el 2019, ¿cuántos restos hay? Ya va un número importante, pues en esto que podría convertirse en un sitio arqueológico. Entonces ahí vamos a ver, ahora que producción nos haga favor de poner estas imágenes. Ahí están las imágenes de los mamuts que han sido encontrados en esta zona, en la base militar de Santa Lucía, ¿no? Fue desde noviembre del 2019, 3 semanas después de que iniciaran las obras del nuevo aeropuerto, que el INAH anunció el hallazgo de 824 huesos de 14 mamuts en Tultepec. Estamos hablando a 10 kilómetros de la base. En el lugar se hallaron también trampas con las que fueron cazadas hace 14.700 años, lo que representa un descubrimiento único a nivel internacional. Y pues ahora nos encontramos también con estos restos directamente en la base de Santa Lucía. Yo aquí le pondría la responsabilidad a antropología e historia, pero también a la defensa nacional, Magda,
porque si al cabo de los tiempos se descubre que hubo descuido, displicencia o falta de oficio para poder entender lo que se está produciendo en un sitio en donde se podrían encontrar restos humanos que nos darían elementos para tener información estratégica, yo te diría que esto apunta para hacer algo muy similar al Templo Mayor. Entonces, creo que en este caso Antropología tiene una gran responsabilidad, por mucho miedo que le tengan al presidente y por mucho que represente en la obra de Santa Lucía. Este caso obliga a suspender completamente las obras para emprender un análisis, una investigación. Pero no lo van a detener, Juan María. Pero es que tenemos la obligación como mexicanos de hacerlo, porque si no, entonces hay que acudir a las instancias internacionales. Somos un país rico en este terreno. Mira, Magda, estamos dejando que pasen cosas que son realmente de irresponsabilidad. Hoy, tú checas mucho los medios. Hoy puedes ver la entrevista de Julio Frenk con respecto, el exsecretario de Salud con Vicente Fox y hoy rector de la Universidad Internacional de la Florida, y él está advirtiendo que en 2 semanas difícilmente vamos a poder empezar a levantar las restricciones, y lo está diciendo desde hace 3 meses. No hay pruebas, Magda. Hoy el presidente vuelve a hablar de las fechas para poder salir adelante, y yo te diría, hasta ahora ninguna fecha que han dado López-Gatell ni el presidente se han cumplido. Y para empezar, una muy simple: se suponía que el punto de la cresta de la curva se llegaría al 8 de mayo. Hoy estamos a 22 y todavía va hacia arriba. Todavía no hemos llegado al punto más alto para entrar a una meseta que se alarga entre 3 y 4 semanas. Por lo tanto, esto nos está llevando a las irresponsabilidades que no se están tomando en consideración para el impacto de nación. Mira, el dato del día de ayer me parece preocupante porque ya son organismos internacionales que están advirtiendo que si el decrecimiento de México llega al 8%, México podría contribuir al mundo con cerca de entre 12 y 16 millones de nuevos pobres, Magda. Es decir, personas que ahorita tienen un cierto ingreso que podría ir entre los 10, 15 mil pesos y que pudieran irse para atrás o al desempleo o a ingresos por ahí de los 3,000 pesos, Magda. Y que además lo vemos con la inflación que se está reportando ya también en estos últimos días. El índice nacional de precios del consumidor, Juan María, sorprendió otra vez al alza, ¿no? Durante la primera quincena de mayo, porque se ubicó en 0.30% debido al avance de los precios de productos agropecuarios y también de la gasolina. Y podríamos hablar de que eso sí le pesa a la gente en el bolsillo y que sí lo percibe directamente, ¿no? Desde cosas tan simples como el aumento del costo del jitomate, pues hasta algunos otros productos que son de consumo común entre la gente, ¿no? Vamos viendo cómo poco a poco a la gente sí le comienza a impactar este tema de las cifras, de los números, y que pues es algo que tal parece que no se alcanza a dimensionar de pronto cuando se llegue a estas conferencias mañaneras. Magda, ¿no se suponía que ya estaban bajando los precios de los combustibles? ¿No dijo el presidente en días pasados, logramos en este pues gobierno ahí están los datos del la INEGI. gasolina? Ahí está, y lo más preocupante es la parte de lo que ya está en todo el mundo, que es lo que nos está costando el cerrar los proyectos energéticos. Magda, vamos haciéndole un recuento a este gobierno, a este presidente, de lo que le está costando al país decisiones extrañas, por ponerles un nombre. El aeropuerto de Texcoco, ¿cuánto costó cancelar la obra? Todavía se están pagando a tenedores de bonos. ¿Cuánto va a costar en general Constellation Brands? ¿Cuánto costó el evitar lo de los gasoductos que Manuel Bartlett estaba decidido a echar para abajo? ¿Cuánto van a costar las demandas que van a llegar ahora por las 17 o más empresas que ya habían ganado licitaciones? ¿Cuánto le está costando al país este tipo de litigios, este tipo de decisiones erróneas en materia económica? Sin descontar la parte que nos representa el estar atrasándonos por el uso de combustibles fósiles como el carbón y el combustóleo, que están afectando directamente al ambiente, por lo tanto a la salud de los mexicanos, por lo tanto a los presupuestos nacionales, es que, Juan y María, por lo tanto a nuestro bolsillo. Juan María, ¿cómo me dices eso? Es demasiado tecnócrata. Ahora lo que se tiene que medir es la felicidad y el bienestar. ¿No es eso lo que menciona Andrés Manuel López Obrador? En Pero fin, no de verdad, supone que va a estoy siendo convocar. un poco sarcástica ante todo esto, pero es
Es una realidad preocupante la que sin duda se va a enfrentar, que ya comienza a pegarle en el bolsillo a los mexicanos. Juan María, el panorama no es muy alentador, pese a que incluso ya hay algunos sectores de la industria que se reincorporaron esta semana. Se antoja un tanto complejo en los próximos días por un factor que ya mencionabas, y eso es que pues parece que el número de contagios de coronavirus en el país no está bajando, y eso probablemente podría seguir deteniendo el regreso a esa nueva normalidad en los días venideros. Muchísimas gracias, Juan María. Nos escuchamos el lunes. Al contrario, muy buen fin de semana. Y mira, dicen por allí que el dinero no da la felicidad, pero vieras cómo ayuda. Y vaya que ayuda más en estos tiempos. Ya ni lo digas, Juan María, a ver cómo se ponen las cosas. Gracias, te mando un abrazo fortísimo y que tengas un excelente fin de semana. Vámonos a una pausa, volvemos.